Hola, bienvenidos a Epicentro Monterrey. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta nueva transmisión. Esperamos que el mensaje que viene te guste mucho y sea de gran bendición para tu vida. Si quieres conocer más de nosotros o ponerte en contacto, te invito a que visites nuestra página web o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Mantente conectado, vienen cosas geniales. Sin ti me fui lejos y recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mis fuerzas, mi alma y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena tú mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor. Toma lugar. Te fui removiendo del primer lugar, del centro de mis pensamientos, y todo lo demás me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver hacia ti, mi mirada otra vez. Llena tú mi ser, sé mi fuerza, mi fe. Tu amor, tu favor, toma lugar en mi corazón. Quiero volver hacia ti, mi
Bueno, pues ahora sí se llegó el tiempo de dar. Es hora de que todos juntos unidos sigamos sosteniendo nuestra linda casa Epicentro Monterrey. Dios sostiene esta linda comunidad a través de tus aportaciones y las mías. Muchas gracias por hacer esto posible y también gracias a todos los equipos que domingo a domingo contribuyen para que esta transmisión llegue a más personas. Sigamos extendiendo el mensaje de amor de Dios a todas las personas que conocemos. A través de la Biblia podemos conocer muchas historias en las que Dios nos invita a confiar en Él, a dejar nuestra vida y nuestras finanzas en sus manos y a que confiemos en que nada nos faltará porque Él tiene todo para nosotros. Gracias por ser parte de esta familia, gracias por ser parte de esta increíble misión que Dios tiene para nosotros. Gracias por seguir contribuyendo a que esta lámpara siga funcionando y que podamos seguir llevando la luz y el mensaje de amor de Jesús a tantas personas que lo necesitan. Sigamos confiando en Dios, sigamos poniendo nuestra vida y nuestras finanzas en sus manos y confiando en que nada nos faltará. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que te sientas cómodo, que puedas ponerte cómodo o cómoda, porque estoy segurísimo que lo que te voy a compartir hoy es palabra de Dios. He estado estas semanas en ya llevo un tiempo creo yo, con unas experiencias en las semanas de bastante comunicación con el jefe de arriba y de verdad lo que voy a hablar hoy siento que viene del corazón de él. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, vamos a orar, vamos a hacer una oración previa para abrir nuestro corazón y para que todo lo que todo filtro que no esté ayudando a que puedas escuchar atentamente, abrir tus ojos, tus oídos, tu alma, que el Señor pueda tomar autoridad ahí. Señor, gracias. Gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Espíritu de Dios, te pedimos que abras nuestro corazón para lo que tú traes en este día. Abrimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y también nuestra razón para lo que tú tienes hoy. En tu nombre, Jesús, celebramos tu presencia en medio nuestro. Amén y amén. Pregunto, ¿sabes a qué hora naciste? ¿Sí? ¿Quién sabe a qué hora nació? ¿Sí? Bueno, el día ya obviamente lo saben, ¿no? Por ejemplo, yo nací un 21 de agosto. Repito, nací un 21 de agosto, como a las 4 de la tarde. Ese fue el horario en donde nací. Pero la segunda pregunta me interesa más. ¿Cuándo fue el día que supiste para qué naciste? ¿Cuándo fue el día que supiste para qué naciste? Bien, vamos a quedar con esa pregunta y vamos al texto de hoy que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice: entraron en Capernaum Jesús, sus discípulos, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, y sal de ese hombre. Entonces, el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea.
Comienzo con esta frase. Esta frase, de acuerdo al relato que hemos leído de un teólogo colombiano, Harold Segura, que dice: todos los sábados la gente de la sinagoga iba a lo mismo, escuchaba lo mismo, hablaban lo mismo y se iban igual hasta que llegó Jesús. ¿Sí? Todos los sábados escuchaban lo mismo, hablaban lo mismo, enseñaban lo mismo y se iban igual hasta que llegó Jesús. Jesús intentó despertarlos. Voy a hablar hoy sobre el despertar. Intentó despertarlos. Vamos a ver al final si despertaron o no. Esta serie tiene tres momentos, así como un plato en 3 tiempos. Tiene 3 tiempos. El primer tiempo es el golpe, ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos cuando recibimos un golpe en la vida? Cuando recibimos un golpe en la vida, muchos de nosotros aprendimos varias cosas. Por ejemplo, algunos que no somos tan débiles como creíamos. ¿Sí? Cuando recibes un golpe te das cuenta de pronto que no eras tan débil como creías. Otros aprendimos que no éramos tan fuertes como creíamos. Entonces, ¿qué cosas aprendimos del golpe? La segunda, que es hoy, es el despertar. Todo proceso de madurez para mí contiene 3 cosas fundamentales. Primero, un golpe que te hace remover la vida, te remueve la vida. ¿Y qué aprendes de eso? Bueno, hay algunos que no aprenden nada. Pero si aprendiste, viene el segundo momento, que es el despertar, cuando entiendes y te vinculas a una misión mayor, cuando sabes que tu vida no es solo respirar, cuando no solo tienes claro cuándo naciste, e incluso los cristianos cuándo naciste de nuevo, sino por qué naciste y para qué naciste. ¿Sí? Y el tercero es el legado, que lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en el despertar. ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? Nosotros podemos hablar de nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo, que es el término que usamos, que aparece en el Evangelio de Juan cuando Jesús habló con Nicodemo. ¿Qué es el despertar espiritual? Yo les comenté una vez, en un mensaje que hablé del Espíritu Santo, cuando en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús dijo que el que naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y después dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces, como que Jesús nos deja ver que en el reino de Dios siempre hay un paso más. A veces nos quedamos como, nací de nuevo, soy cristiano y ahí está, ya no, ahí nomás. Y parece que eso nos deja un misterio, esa conversación con Nicodemo, porque algunos de nosotros hemos nacido de nuevo, hemos visto el reino de Dios, pero ¿cuántos hemos nacido del agua del Espíritu para entrar al reino de Dios? ¿Qué es despertar espiritualmente? Primero, lo primero que saco acá es una experiencia intransferible. Tú no puedes reproducir tu experiencia de nacimiento de nuevo, tú no la puedes reproducir en un hijo, por ejemplo. Eso va a ser una decisión de él, de tu hijo, de tu hija. Uno puede ayudar, pero es una experiencia que no se puede transferir. En ese sentido, es un misterio. Otra cosa que veo, que cuando uno tiene una experiencia de despertar, eso no se puede explicar absolutamente racionalmente, no puede entrar en una explicación sistemática. Entra en un campo del misterio. Por ejemplo, cuando hablamos de teología, ¿no? Cuando hablamos de teología, muchos de nosotros tenemos la tentación hay una rama de la teología que se llama teología sistemática, que es justamente sistematizar el misterio de Dios. Pero en el fondo Dios derriba las sistemáticas. De hecho, una vez cuando hablé de Apocalipsis, cuando Juan es transportado del trono, dice, y vi a uno sentado, y su aspecto es como, ni siquiera sistematiza. No dice Dios es aquí, Dios es acá, Dios es acá. No, dice su aspecto es como, me acerco. Nunca Juan describe a Dios con palabras racionales en donde uno pueda decir, esto es Dios. No, es un acercamiento, es un acercamiento. Entonces es un misterio, es una experiencia intransferible. Los antiguos cristianos, por ejemplo, hablaban mucho de contemplar, más que explicar a Dios, contemplar. Y cuando contemplamos a Dios, cuando contemplamos eso que nos sobrepasa, si lo transmitimos, nos queda chico el lenguaje. Por eso que, por ejemplo, Juan de la Cruz o San Juan de la Cruz, que lo conocen como un místico de la Edad Media, él
reproducía sus experiencias con Dios como con la poesía, porque no había un lenguaje técnico, era la poesía. Por eso tenemos canciones tan bonitas, porque me parece a mí que uno de los lenguajes que más se puede acercar a esto es justamente un lenguaje que trasciende la razón, que es el lenguaje del arte. Otra cosa que veo, que nosotros somos muy buenos para hablar de la teoría de Dios. Yo he hablado de la teoría de Dios sin saber de lo que estoy hablando. Somos muy buenos para hablar de la teoría de Dios, como el cuento que dicen que había un hombre en un pueblo que quedaba al lado de la selva, que se internó en la selva, porque nadie conocía la selva, nadie la conocía, pero él se internó e hizo un mapa de la selva, un mapa detallado de los ríos, de los lugares peligrosos, de las cimas que habían en la selva, de los tipos de árboles, y desarrolló un mapa. Y cuando volvió de su viaje, que duró como 1 año, 2 años, se lo entregó al pueblo. Y el pueblo dejó el mapa, y luego de eso vinieron, en los años a continuación, vinieron expertos en el mapa de la selva y enseñaban sobre la selva y decían: aquí está esto, aquí está otro. Se formaron varios expertos, porque se creó una escuela de expertos en el mapa de la selva. Pero nunca más ninguno la visitó. En los púlpitos estamos llenos, y me incluyo, estamos llenos de expertos en la selva, pero que no sabemos lo que estamos hablando. Por ejemplo, Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, el apóstol, cuando en la carta a los Corintios le habla sobre los dones espirituales, ¿no? De cómo deben tener un orden dentro de la experiencia maravillosa de la visitación del Espíritu en la comunidad, Pablo habla de cómo usar los dones, pero nunca Pablo dice cómo recibirlos. No te enseña, porque no hay una receta. Esto no se trata de 1 más 1, 2. El recibir esta gracia de Dios es una experiencia completamente y profundamente personal. Entonces, el despertar espiritual, lo que te estoy diciendo con todas estas cosas, que en el fondo es una gracia de Dios, que si tú la vives, qué bendito o bendita eres cuando has vivido un toque de Dios en tu vida. De verdad, eres un privilegiado, pero eso que viviste no lo puedes hacer doctrina, porque es tu experiencia y no es la misma de tu hermano o de tu hermana. Es como, no quiero que suene mal, ¿no? Pero de pronto nosotros somos tan sistemáticos, queremos encapsular el misterio de Dios, como si de pronto, no sé, ¿cómo puedo recibir esto? No sé, con 3 Padres Nuestros. Ahí va a recibir eso, ¿no? Me hago un chiste con esto, ¿no? Pero no es así, no es así. Me acordé de un chiste ahora. Ustedes saben ese chiste de la señora que va donde el obispo y le dice: obispo, ¿es verdad que en esa iglesia las señoras quedan embarazadas con un Ave María? Y él le dijo: no, es con un Padre Nuestro, pero ya lo transferimos a ese tipo. Algunos me pueden preguntar: Ulises, pero ¿cómo yo sé? Ya, bueno, pero tú dices, esto es un misterio, pero ¿cómo yo sé que he tenido un despertar espiritual? ¿Cómo yo sé? ¿Hay evidencia? Sí, hay evidencia, pero me paro desde el plano del misterio. Aquí yo no te estoy diciendo esto y esto es. Me paro desde el plano del misterio. Pero hay ciertas evidencias. Por ejemplo, todos los que han vivido un despertar espiritual, sienten una llama en el corazón. ¿Sí? Sienten una pasión en el corazón. Hoy se habla del leitmotiv, ¿no? Un motivo de vida. No estoy hablando de un motivo de vida, de una razón de vida. Sientes una pasión. Los que han tenido una experiencia, un despertar, se les transforma la vida y sienten algo que les quema por dentro. Es más que una razón, es una pasión. Otra cosa, los que han tenido un despertar espiritual les despierta la compasión, empatía por los demás y por el mundo. Los que han tenido un despertar espiritual pasan y ven un niño trabajando en la calle, un niñito trabajando en la calle, y no se contentan solo con sentir pena por él. Sienten un profundo dolor y tratan de hacer algo.
Los que han tenido un despertar espiritual, para ellos las cosas materiales ya no son importantes. No digo que las demonizan, no, pero ya no son importantes, son un recurso, ya no es todo. Los que han tenido un despertar espiritual, el dinero se transforma en un recurso y deja de ser un Dios. Otra cosa, los que han tenido un despertar espiritual sienten que ya no encajan en ciertos lugares y que ya no encajan con ciertas amistades o compañías que hasta ese momento no había ningún atisbo de incomodidad. Ya empiezas a sentir que necesitas conversar de otras cosas, que necesitas otras cosas y ves que a tu alrededor de lo único que se habla es de lo mismo y necesitas más y sientes que ya no encajas. Otra cosa, que muchos despertares espirituales vienen en momentos de suma angustia. Cuando te golpea la vida, te desarma y tienes que tomar una decisión. ¿Sigo viviendo como he venido o cambio? Y en ese cambio ocurre esto que Dios te ayuda a dar el paso para seguir cambiando. Y una de las últimas cosas, eres consciente de fuerzas que quieren hundir al hombre. Eres consciente de que aquí no solamente hay un poder de gracia y de amor que quiere ayudar a la humanidad para que crezca, para que avance, no, también eres consciente que hay otras fuerzas que quieren hundir al hombre y quieren hundirte a ti. Y no estás así como no pasa nada. No, o sea, no andas viendo al diablo hasta en la sopa, pero tampoco subvaloras o desprecias o menosprecias el poder de la oscuridad. Y ahora viene lo último. Los que han tenido un despertar espiritual pueden tener una experiencia maravillosa, pero se puede ir si no lo mantienes. Un despertar espiritual no necesariamente te marca la vida para siempre, te puede marcar en un momento, y si no aprendiste y no sigues en eso, manteniendo esa experiencia, se puede ir. Y queda como un hito en tu historia. Sí, me pasó esto, tuve esto hace 20, 30 años atrás, y solo quedó el recuerdo. Gabriel García Márquez escribió un cuento que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Se lo recomiendo para que lo lean. Cuenta que un pueblo pesquero, que es un pueblo monótono, que siempre las personas hablan lo mismo, los almacenes se abren a la misma hora, se cierran a la misma hora, todo es predecible en el pueblo, hasta que en un día, en un momento, encuentran el cadáver de un hombre en la orilla de la playa. Encuentran el cadáver de un hombre en la orilla de la playa y ese cadáver revoluciona al pueblo y el pueblo nunca vuelve a ser el mismo. Entonces eso mismo pasó con Jesús. Su cadáver en la cruz fue plantado en la orilla de nuestra historia y nuestra historia nunca volvió a ser la misma. Y sigue apareciendo el resucitado en la orilla de tu vida, de mi vida, para invitarnos a que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Esa mañana de sábado, en Cafarnaúm, la gente de la sinagoga tuvo la oportunidad de un despertar. Y tuvieron la oportunidad de escuchar a un hombre, y escúcheme bien, escuchar a un hombre que no solo hablaba sobre Dios. Jesús de Nazaret no era un hombre que hablaba sobre Dios, citando a los rabinos famosos, a la tradición. No, Jesús de Nazaret, Dios hablaba en él. Por eso que la gente sentía que era una cosa diferente. No era como los otros rabinos que citaban a este, que citaban a este otro, que citaban a la escuela de este, que citaban a la escuela de otro, y discutían entre ellos. No, este hombre no hablaba sobre Dios, Dios hablaba en él y a través de él. Por eso que acá en Epicentro nosotros tenemos un valor, que independiente que quien se pare acá, nosotros tenemos un valor y queremos perseguir eso. Primero, que aquí esto no se trata solamente de una doctrina sobre Jesús, sino se trata de seguir a Jesús. Esto no se trata de
de un masticar cosas intelectuales, racionales, para que tú te vayas a la casa con contenido solamente. No, esto no es una doctrina sobre Jesús. Esto es seguir a alguien que está vivo. Por eso que acá, hablando teológicamente, nosotros no tenemos la verdad. Nosotros no tenemos la verdad, porque la verdad, según el Nuevo Testamento, no es una cosa que tú tienes o dejas de tener. La verdad es una persona a quien tú sigues. La verdad no es un contenido, la verdad es una persona a quien tú sigues. Seguimos la verdad. Y la verdad no se trata de una discusión apologética. La verdad del Evangelio se expresa en la experiencia concreta del hombre. Por eso en un momento, no sé si estábamos en el discipulado acá, estábamos en el discipulado y yo comenté esto, que muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia nos hablaban de la seguridad de la salvación. No, ahora estoy seguro de la salvación. Hiciste la oración. ¿Estás seguro de la salvación? Después de hacer esta oración del penitente, ya puedes estar y descansar seguro. Es una media verdad. Sí, podemos descansar y estar seguros si hacemos una oración del corazón, no solamente de nuestra boca, del corazón y de nuestra alma. Pero la última pregunta de si soy salvo o no, no la respondemos nosotros, la responden nuestra familia, nuestros vecinos. Ellos responden esa pregunta. Por eso en esta tarde, si tú quieres saber si eres salvo, esa pregunta yo debiera ir donde tu vecino y preguntarle, oiga, su vecino, ¿cómo es? Y el vecino va a responder, porque son los demás, en la experiencia concreta de tus actos, en donde se evidencia si algo pasó entre Dios y tú o no. Miren, esto es maravilloso, lo que les voy a comentar para terminar esta idea. Quiero que vayamos a Efesios 4, 20, 21 antes de desarrollar el tema de lo que pasó en la sinagoga en ese sábado. Fíjense lo que dice el autor, posiblemente Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, le dice a los efesios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Lo voy a leer de nuevo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo leí cuando de pronto Dios me abre los ojos, cuando leo la Biblia, a veces nos pasa todo, ¿no? Uno pasa cosas y de pronto abre los ojos y dice, ¿y esto? ¿Cuál está el detalle ahí? ¿Dónde está el detalle? Que esta gente no son judíos. Permiso. No son judíos. Son cristianos de segunda o tercera generación que viven en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, por ahí. Y esto, lo que escribe, mínimo son 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ya no está físicamente. Pero entonces, ¿cómo Pablo dice, si habéis oído de él? Es como que les está dando énfasis que el que enseñaba en esa iglesia no era un rabino, no era un maestro, era Jesús. Porque está hablando, si habéis oído de él, si habéis sido por él enseñados. ¿A dónde voy? A que en esa iglesia, cada domingo, cuando escuchaban un mensaje, no era el pastor el que predicaba, no era el obispo, no era el maestro, era Jesús hablándoles. Ellos tenían una certeza que Jesús estaba ahí en medio de ellos, que Jesús seguía ahí en medio de ellos, que era Jesús hablándoles. Entonces, abrámonos a esa experiencia, a esa sorpresa, que no sea acá en Epicentro que venimos a escuchar sobre Dios, sino que venimos a escuchar a Dios. Y eso también es una responsabilidad tremenda para quien se para acá. Bueno, diciendo todo esto, me quedan tres preguntas de la experiencia en Capernaum. Primero, yo no sé si te quedaron esas preguntas. ¿Cuál era ese mensaje que supuestamente, según la gente, tenía autoridad? ¿Cuál era ese mensaje de autoridad? ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? Fíjense que
cuando habla el evangelista que la gente quedó asombrada, usa una palabra en griego, ekpleso. Esa palabra en griego significa que es un golpe que te quita la razón. Esta palabra la usaban cuando te golpeabas y te noqueaban. Te noqueaban. Esa palabra se usaba cuando quedaban knockout. O sea, si uno tradujese en el literal, dice, la gente quedó knockout por el mensaje de Jesús. Insisto, Jesús cuando hablaba, o lo odiabas, o te removía el corazón, y eras capaz de dejarlo todo por las palabras de ese hombre, pero no quedabas indiferente. O lo odiabas o lo seguías, o lo amabas, pero no quedabas indiferente. Ahora, ¿qué es autoridad? Lo que yo creo, primero, no era gritar. No era gritar. Porque, aunque ustedes no lo crean, los que no tienen mucha cultura de iglesia, yo he escuchado en los pocos años que llevo, en algunos sectores en donde decían que gritar, que Jesús gritaba y la autoridad tiene que ver con pararse y gritar. Jesús necesitó elevar la voz para hablarle a 5,000 personas. ¿Sí? Necesitó, era obvio. Posiblemente Jesús tenía una buena caja torácica para llegar a todos. Pero la autoridad no estaba en el grito. De hecho, en una parte del Evangelio de Mateo dice, no voceará en las calles, ni gritará, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. No era necesitaba elevar la voz, sí, pero no era un gritón. La autoridad no estaba en el grito. ¿Quién conoce bueno, estos son de los años 70, 80, habían unos cómicos ingleses que se llamaban Monty Python? ¿Alguno lo vio? ¿Sí? Eran muy inteligentes, como los Lelutiers, pero ingleses. Y en un momento hay un sketch que están los discípulos escuchando a Jesús en un monte. Eran humoristas, ¿no? Eran humoristas bien finos, muy intelectuales. y había mucha gente y habían unos que estaban al final, como, ¿qué dijo? Y Jesús estaba hablando y de pronto Jesús, esto es un sketch, ¿no? Jesús está diciendo, si viene un romano y te golpea en la mejilla, dale con la otra mejilla, tú devuélvele con la otra mejilla. Eso es lo que decía el Jesús de Monty Python. Y los que están atrás, ¿qué dijo? Y uno dice, parece que dijo que si un romano viene y nos golpea hay que dar la otra mejilla. Qué raro. Bueno, pero igual. Y así quedaron los evangelios. Porque no escuchaban bien. Bueno, es un chiste, ¿no? Una ironía de esta gente, de estos ingleses. Jesús, tampoco la autoridad era que él hablaba complicado, ¿no? Hablaba complicado, con términos complicados, elevados. Una vez en la clase de teología me mandaron a leer un teólogo, Pannenberg, un alemán, Pannenberg. Lo leí en español, porque obviamente no leo en alemán, lo leí en español. No entendí nada de Pannenberg, nada, no entendí nada. Y ya estaba en el 3er año de seminario, algo debía haber entendido, no entendí nada. Y fui donde el profesor de teología y le dije, ¿usted leyó a Pannenberg, no? Sí, en alemán. ¿Y qué pasó? Mira, en alemán no entiendes nada. Y en español tampoco. Pannenberg no se entiende. Hay que tener, para entender, hay gente, filósofos, teólogos, que uno tiene que ser cinturón negro 10º dan para entender algo de lo que dice esa gente. Jesús, la autoridad de él no se basaba en las palabras extrañas. Cuando tú escuchabas a Jesús, no volvías a la biblioteca, volvías al mundo a servir. Ahora también, la autoridad de Jesús no era imponerse ante las personas. Cuando Jesús hace callar al demonio, la gente dice, hasta los demonios le obedecen. Hasta los demonios le obedecen. Y usa una palabra, Marcos, en griego, que es ipakúen, obedecer, ciegamente, ipakúen. Y curiosamente, esa palabra, ese verbo, solamente aparece 3 veces en todos los evangelios. Solamente 3 veces. Primero,
en este texto, ¿no? Que los demonios lo obedecen, así lo obedecen como quien obedece a un general de un ejército, ¡pum! Cierra la boca y no habló más. En otra parte, cuando Jesús calma el mar y los discípulos dicen, hasta el mar y el viento le obedecen, hipacúen. Y en la otra, cuando Jesús en Lucas dice, si tú le dices a ese sicomoro, ese árbol, muévete, te va a obedecer. Si tiene fe, te va a obedecer. En esos tres momentos aparece hipacúen, el verbo obedecer. Pero en ningún momento aparece ese verbo en relación a Jesús y los discípulos. En ningún momento. Entonces, la autoridad de Jesús no es hipacúen, no es un obedecimiento absoluto, ciego de la gente, o que Jesús se imponga ante la gente. No es ese término. Los evangelistas, cuando usan la relación entre Jesús, el verbo, ¿cuál es el verbo que denomina la relación entre los discípulos y Jesús? Es akoluthein. Y akoluthein es seguirlo, no obedecerlo ciegamente como quien obedece a un general de un ejército, es seguirlo. Entonces, seguir a Jesús no era una autoridad basada en la imposición, sino en el ejemplo. La autoridad de Jesús no era una imposición, era seguirlo en el ejemplo. Por eso que nosotros insistimos en que si hay un sello en el liderazgo cristiano, no debe ser la imposición. Si hay un sello que debe tener el liderazgo cristiano, no debe ser la imposición, sino el ejemplo. El ejemplo. Y te lo digo, por favor, tómalo como algo que entiendas bien con el corazón que te lo digo. Toma mucho cuidado de alguien que si se sube en una tarima en un lugar así y diga, no, es que Dios bendice la obediencia. No quiero cuestionar el corazón de las personas que ni conozco, pero hay que hilar bien fino ahí, porque en el Evangelio en ninguna parte te da permiso para que el que esté aquí o los líderes que estén acá digan que ustedes tienen que obedecer. El liderazgo cristiano se basa en el seguimiento, en el ejemplo, no en la imposición. Jesús tenía autoridad porque hacía algo ante el dolor de la gente. Ese hombre, ese demonio, los enfermos que se atravesaban en la vida de Jesús eran gente que estaba sufriendo. Y Jesús hizo algo concreto frente a ese sufrimiento. Por eso era diferente a los fariseos, porque los fariseos solo hablaban de doctrina, los escribas solo hablaban de doctrina. Jesús hacía algo por el dolor de la gente. Lo que les dije la semana pasada, ¿no? En la multitud de personas que tocaron a la mujer que tenía el flujo de sangre, que estaba contaminada ritualmente, la ley los capacitaba para discernir quién era puro e impuro, pero la gracia y el poder que había en Jesús, la autoridad, le daba sensibilidad para saber quién estaba sufriendo y hacer algo por ese sufrimiento. Ahora, estrictamente, Marcos no nos dice cuál era el contenido de esa enseñanza, no nos dice cuál era el contenido de esa enseñanza con autoridad. Y yo creo que bien hace Marcos. Porque si había algo de lo cual ya estaba harta la gente en esa sinagoga, posiblemente ya estaba harto, era que vinieran teóricos a hablarnos de la doctrina, de la discusión acá, de la discusión con de la escuela de Shammai, de la escuela de Hillel. Ya estaban hartos de eso, ya estaban hartos de teoría, ya estaban hartos de contenidos racionales. Por eso que Marcos no pone el contenido de Jesús, porque el contenido de Jesús no era tanto las cosas que decía, sino su vida misma. Pero yo me quiero aventurar. Yo creo que hay un aspecto que Mateo más lo menciona de cuál era el mensaje que era realmente diferente a los escribas y que era la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús o el contenido de ese mensaje con autoridad por lo menos contemplaba, según lo que yo veo y me puedo equivocar, contemplaba tres cosas. El mensaje de autoridad de Jesús por lo menos contemplaba tres cosas. Primero, que el mensaje de Jesús en su vida, no solo en su mensaje, la vida era primero antes que la norma. La vida primero, después la religión. Hablo de religión no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. En el sentido positivo, esto es un acto religioso. Un acto religioso, en el sentido de que venimos cada domingo, nos sentamos, escuchamos
ofrendamos, es un acto religioso. Y religión no es una palabra negativa. A veces hemos escuchado porque un predicador dijo la relación, o sea, que Jesús es relación, no religión. Escuchamos y ya creemos que religión es negativo. No, Santiago habla. En la carta de Santiago dice la religión pura y sin mácula es justamente ayudar a la gente, ayudar al que sufre. Entonces, esto es un acto religioso, pero Jesús nunca puso la norma o la liturgia, la religión, por sobre la vida. Si había en un momento que decidir, la vida era primero. Por eso que Él dijo, el sábado después. No es que el sábado es repudiable, no, el sábado es importante, pero el sábado es justamente para esto, para cuando tenemos que elegir entre la vida o la norma, es la vida. Segunda cosa, las relaciones primero, antes que el culto. Culto, liturgia, las relaciones primero antes que la liturgia. Y tercero, Dios primero antes que mis intereses. Entonces, si uno puede resumir el mensaje de Jesús, era la vida primero, después la norma, las relaciones primero, después el culto, y Dios primero antes que mis intereses. Fíjense lo que dice Mateo. Mateo está recordando lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Y Mateo no estaba atrás como Monty Python, Mateo estaba adelante. Así que tenemos seguridad de que lo que Jesús dijo, porque yo digo que vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos o el reino de Dios. Esto una vez también lo hemos dicho acá. Los escribas eran los teólogos doctores en teología, y los fariseos eran los cumplidores de la ley. Dice, si su justicia no es mayor que estos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, no, ¿quién va a entrar? Porque los escribas saben tanto contenido que es como si alguien se memorizara toda una guía de teléfonos de esa antigua, se la memorizara. O sea, esos tipos eran una máquina de teología. Si no es mayor que la de los escribas, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la justicia mayor? Y ahí aquí viene a explicar cuál es la justicia mayor. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Inmediatamente después de esto, Jesús enseña cuál es la justicia mayor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La justicia mayor tiene que ver con la vida es primero antes que la norma, las relaciones primero antes que el culto y Dios primero antes que mis intereses. Por eso decía Andrea, las emociones nos juegan chueco. No puedo perdonar porque lo que me hizo me dañó. ¿Y qué dice Jesús? Antepone Dios ante tus intereses. Aquí perdonar no es una emoción, es una decisión. Aunque te sea difícil, hay que perdonar. Segunda pregunta. ¿Qué hacía un endemoniado en un lugar sagrado? ¿Qué hacía un endemoniado en un lugar sagrado? Pero si es como que acá, supuestamente este es un lugar sagrado, hablamos de Dios. Imagínense. Que en medio nuestro de pronto empieza alguien le empieza a dar la chiripiorca y se le dé vuelta la cabeza, así como la niña del exorcista, y vomite verde. Pero no es esto un lugar sagrado, no, aquí no hablamos de Dios. Imagínate, Javi, que te agarra el demonio. En ese lugar, los escribas tenían toda la capacidad. Miren, en ese lugar, la sinagoga, los escribas tenían toda la capacidad para enseñar las escrituras al detalle, pero no tenían poder para sanar a las personas ni cambiar la realidad de las personas. No había poder. Lo que nos dice, ese relato lo que nos dice, que en esa sinagoga se hablaba mucho de Dios, pero no había poder. En esa sinagoga no había poder para cambiar a las personas y ayudar a las personas. El demonio hacía lo que quería en ese lugar. Hacía lo que quería. Ahora, en ese relato, si ustedes son lectores finos, en ese relato
El endemoniado le empieza a dar la chiripiorca y dice: ¿qué tenemos contigo, Jesús? ¿Viniste a atormentarnos? Y después, lo primero es en plural. Estas dos frases son en plural. ¿Qué tenemos contigo, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos? Y después viene en singular. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús cayó al demonio y le dice: cállate, cállate. Y expulsó al demonio. Ahora, esto es interesante también porque la palabra que usa Jesús, o la que escribe Marcos en griego, porque Jesús no habló en griego, habló en arameo, pero Marcos nos escribe una palabra, phimotheti, en griego, que significa, hay unas versiones que dice enmudece. Hay unas versiones muy finas, muy recatadas, que Jesús le dice enmudece, ¿sí? Y phimotheti se usaban para ponerle bozal a los animales. Era una palabra relacionada a los animales. En español, una traducción más fiel diría: cierra el hocico. Jesús le dijo eso al demonio. No le dijo: oh, enmudece, demonio. Le dijo: cierra el hocico. Pero mira, no sé si me acompañaron. Era un demonio. Porque en el otro endemoniado, el gadareno, ahí sí dijo: no, somos legión, y los lanzó al hato de cerdos. Aquí era un demonio, pero hablan en plural. Hablan en plural y después en singular. ¿Qué tenemos contigo, Jesús? Viniste a atormentarnos. Y después sale el demonio hablando: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mi conclusión es que los dos hablan, las dos personalidades, el hombre judío de la sinagoga y el demonio. Los dos son conscientes de que Jesús les vino a incomodar profundamente. No era solamente la persona presa de un poder y el poder era el que estaba sufriendo, no, era el poder demoníaco, la oscuridad, y la persona también estaba sufriendo, estaba siendo incomodada por Jesús. ¿Qué estaba predicando Jesús? Que el demonio y la persona no aguantaron. El demonio y el religioso judío no aguantaron. Y los dos hablaron: ¿qué tienes con nosotros? Entonces, por eso digo que Jesús o lo amabas o lo odiabas. Y si había una oscuridad en ti, lo odiabas tú y el demonio que tenías dentro. Entonces me pregunto, ¿por cuántos años el mal, lo demoníaco, ha estado tranquilo en nuestras iglesias? Y nosotros creyéndonos portador de la verdad, y esa verdad no sana a nadie ni cambia a nadie. ¿Y por cuántos años ha estado la oscuridad en nuestra vida haciendo lo que quiere? Y nosotros bien sentados acá domingo tras domingo y hablamos de la verdad, y una verdad que no te cambia, no cambia a nadie ni hace nada nuevo, nada. Entonces, la tercera pregunta es: ¿hubo un despertar en esa gente? ¿Hubo un despertar? Cuando uno lee los 3 primeros capítulos de Marcos, cuando Jesús va a esa sinagoga, después vuelve a esa y después va a otra, en los 3 primeros capítulos lo que uno encuentra es que, claro, la gente se asombra. ¡Uy, Jesús sanó a este, liberó a este endemoniado! Lo que Jesús trae es otra onda, es otro mensaje, pero no hay cambio. No hay cambio. Es una sorpresa, pero no hay cambio. No hay cambio. Y aquí yo encuentro lo más ridículo que nos confronta. El demonio confiesa de Jesús lo que la gente ni siquiera había entendido. ¿Se dan cuenta de esto? Que la gente de la sinagoga, los que iban todos los sábados, hablaban de lo mismo, escuchaban lo mismo y se iban igual, cuando vieron todo esto, no dijeron: oh, de verdad es el Santo de Dios. No, ¿quién es? Ay, pero ¿cómo enseña esto? ¿De qué se trata esto? No entendieron nada. Pero el demonio la tenía más clara. El demonio la tenía más clara. Conclusión:
El demonio es más creyente que todos. El demonio es más creyente que todos. Yo también, perdóneme, pero muchas veces yo en algunos momentos, y he escuchado a algunos, tengo duda de Dios. Y pensar que el demonio ni siquiera tiene duda de Dios. Santiago, el apóstol, dice, él justamente, yo creo que entendiendo todo esto, él justamente dijo que no basta con un asentimiento racional de la fe. No basta solo con tenerla clara acá y decir, sí, tengo fe, yo creo. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan. Por eso que no basta solo la fe sola, sino que también, ¿qué es lo que hago con la fe? Las obras. Estoy terminando con esto. ¿Saben que esto es muy delicado lo que voy a decir? Porque aquí también, de alguna manera, estamos todos nosotros involucrados en esto. Pero yo he conocido gente que vivía experiencias del Espíritu que supuestamente que podían cambiar. Gente que vivía cosas tan profundas y no eran mero catarsis, no, eran experiencias del Espíritu, pero eran una desgracia como personas. Una desgracia como personas. Y otros herejes ateos que eran gente noble. Hay cosas que no entiendo y de verdad aún no entiendo cómo había gente que defendía la fe y vivían una doble vida. O sea, no lo entiendo, no porque yo no lo he vivido, yo también he estado ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué uno hace eso? Y ahí me pregunto, Ulises, ¿por qué tantas veces tú hablabas en nombre de Dios y ese Dios no hablaba a través de ti en tu vida? Yo conocí mucha gente, por ejemplo, un anciano respetado en una iglesia en la cual yo serví. Fui a visitar la familia y justo encontré ese día cuando entré que él no estaba, estaba trabajando, era un señor ya de edad y me atendió su hija, una muchacha ya mayor con su esposa, la esposa de él, la mamá de la chica. Y después de conversar 10 minutos se ponen a llorar y confiesan que ese hombre respetado, anciano, golpeaba a las dos. Y ese hombre hablaba de la doctrina y era respetado. Sigue vivo, es un 90º hombre, ya casi 90 años. Y golpeaba a las dos. Las encerraba. Era un sádico, era una persona enferma. Después conocí otro defensor de la sana doctrina que ya no vive, está muerto, defensor de la sana doctrina. Yo recuerdo que varias veces me criticaba porque yo era un joven seminarista que escribía en un diario, en un periódico bautista, y escribía con chistes y cosas así porque me pidieron que hiciera eso. Y él decía, porque Ulises le falta respeto a la sana doctrina, y yo lo respetaba profundamente. Y a los años después me reencuentro con una de sus nietas y ella me confiesa que él abusaba de ella desde los 9 hasta los 13 años. Otro insigne pastor en el sur de mi país fue encontrado muerto en un motel con una señora que no era su esposa y en el bolsillo tenía cerca de $1,000, $2,000 de las ofrendas. Entonces pienso, si eso pasa con nosotros los líderes, imagina cuántas cucarachas hay en todos los demás que ni siquiera tienen la oportunidad de hablar en nombre de Dios. O sea, si eso hay en nosotros, ¿qué hay de todos los demonios y las cucarachas que hay? Y hoy sigo viendo eso, sigo viendo que la iglesia se gasta tanto discutiendo por el tatuaje, por el arete, por las manifestaciones del Espíritu, que no es así, que debe ser así. Hoy, siglo XXI, sigo escuchando discusiones entre una iglesia que dice, no, es que los bautismos se puede hacer por aspersión, otro no, es por inmersión, si no es el verdadero bautismo. Que no me gustó esa iglesia que veo, por eso sigo en esta línea de discusión. Por eso quiero decirte esto.
no es cuán alto saltamos en un servicio, sino cuán derecho caminas en la vida. Qué bueno que te tome el Espíritu y puedas saltar y levantar tu mano, pero no es cuán alto saltas, sino cuán derecho caminas en la vida. No es la cantidad de agua en tu bautismo, es la profundidad de tu compromiso. Te pueden bautizar por aspersión o por inmersión, pero no es la cantidad de agua, es la profundidad de tu compromiso. No es si hablas en lenguas, es si las refrenas cuando tienes que hablar mal de otro. No es que llorando y emocionándote le entregas tu corazón a Dios. Te doy una noticia, el 90% de tu corazón está en tu bolsillo. Y si no le entregas tu bolsillo, entonces Dios no va a poder entrar a ninguna otra zona. Hoy el 90% de nuestro corazón está aquí. Aquí se decide todo. Y por último, no es, ya no me siento cómodo acá, porque acá no cantan las canciones de moda, porque acá el pastor no cuenta chistes, porque el pastor no grita, no tiene autoridad, porque no habla de la santidad. Mejor me voy a esa otra iglesia, donde usan velo, o esa otra iglesia donde tienen al cantante de moda. Mejor me voy allá. Quiero decirte esto, si te mueves a otra iglesia, no te vayas a una donde te sientas mejor. Si te doy un consejo, si te mueves de una iglesia, no te vayas a una donde te sientas mejor. Ándate a un lugar donde te incomode el mensaje, donde el mensaje no lo resistas, donde salgas odiando al predicador por lo que dijo, porque sabes que lo que dice es Jesús hablando y levantándote la vara. Ándate a un lugar donde te incomoden, donde salgas de ahí pensando que de verdad es difícil seguir a Jesús. Porque te doy una noticia, es difícil tomarse a Jesús en serio. Es difícil. Y les doy una noticia, gente de Epicentro. Si acá nosotros no incomodamos a nadie, mejor cerremos acá, pongamos candado y el último apague la luz. Porque no sirve de nada venir acá, escuchar lo mismo, hablar lo mismo, discutir lo mismo e irnos igual. Yo oro para que pase lo que pasó en esa sinagoga y Jesús nos dé la oportunidad de despertar al sufrimiento, despertar a lo que está pasando en nuestro mundo, despertar a las injusticias que ocurren en este país, despertar ante el trabajo infantil. Un niño no debiera trabajar. Despertar ante la indolencia frente a los inmigrantes, despertar ante la violencia en contra de mujeres, despertar. Hay una alabanza muy antigua, de hace casi 30 años, de Juan Carlos Alvarado. Y cuando estaba terminando el mensaje, me vino esta canción a mi corazón. 30 años, yo la canté cuando era un muchacho. Y que dice, no basta solo con cantar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Despertar significa entender por qué nací, cuál es la misión. Vamos a cantar esta canción, ¿les parece? Así donde estás, no necesitas ponerte en pie, vamos a cantar esa canción. Y me gustaría que aquel carpintero que hace 2000 años dejó knockout a esa gente y les invitó a que primero la vida y después la norma, que primero son las relaciones, después el culto, y primero es Dios ante todo, y después mis intereses, pueda volver a tocar nuestro corazón. Porque no basta solo con decir creo, los demonios creen y tiemblan, es necesario morir. No basta solo con cantar, no basta solo con
No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Voy a pedirte que te pongas en pie y nos vamos a ir, nos vamos a volver al mundo, no solo a nuestra casa, al mundo. Ahí cuando aproveche de estar celebrando, cuando estés comiendo, los que son papás, que puedan celebrar este día de manera especial y que te vayas con el deseo de despertar, de dejar de vivir en automático, de dejar de vivir en modo víctima, que el mundo te ha golpeado, que el mundo te hizo esto. Dejar de vivir en modo culpa y poder ser protagonista de tu historia. Puedes levantar ahí tu manito y vamos a orar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te pueda dar la paz. Podemos cantar el coro última vez y después vamos a abrir la puerta para que nos vayamos a nuestra casa. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.